Y ahora vamos a dar la bienvenida, hola a todos, vamos a dar la bienvenida a los chicos de séptimo y octavo del Liceo Poetisa Gabriela Mistral de Calera de Tango, una de nuestras comunas rurales que pertenecen al área surponiente. Hoy día estamos junto a Daniela Sauma en una iniciativa que se llama Ciencia Abierta, que usted a lo mejor conocían hasta el año pasado lo que era 1000 científicos, 1000 aulas, pero este año explora para poder incluir a toda la comunidad, le cambió el nombre por algo más universal y se llama Ciencia Abierta, pero seguimos con la misma senda, llegar con divulgación científica a todas partes, a la comunidad escolar, a la comunidad en general, a la familia, así que por eso hoy día nos acompaña Daniela. Voy a leer aquí un poquito de su historia. Daniela es bioquímico y doctora de ciencias de la Universidad de Chile. Realizó sus estudios postdoctorales en la Fundación Ciencia y Vida y el 2013 se incorporó al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta misma casa de estudio ella lidera un grupo de investigación que estudia la memoria inmune para el desarrollo de mejores terapias antitumorales. La doctora Sauma ha dirigido varios estudios de pre- y posgrado y ha recibido también varios premios y distinciones nacionales. Entre ellos está, aquí si me equivoco un poquito en inglés porque le pego poco, For Women in Science, Mujeres en la Ciencia, de L'Oréal UNESCO y CONICET, y también la medalla Dr. Hermann Neimeyer, otorgada por la Sociedad Chilena de Bioquímica, y el 2009 fue reconocida como una de las 100 jóvenes líderes por el Mercurio. Entonces, chicos, aquí le voy a dejar con ustedes aquí a la doctora Daniela para que nos cuente de qué nos va a hablar hoy día, Daniela. Muchas gracias, Marianela. No sé cómo es la dinámica de estos tipos de encuentros. Me gustaría que fuese, como dijimos, dinámico. Es decir, si es que, Claro. no sé si es que es posible que si tienen preguntas las vayan haciendo directamente, no sé si en el chat o de repente abrir el micrófono y hacer preguntas, porque la idea es que vayamos haciendo como un diálogo y podamos ir conversando sobre inmunología. Mira, Daniela, te cuento cómo lo hemos hecho Dime, hasta ¿cómo lo el han hecho? momento. Sí. Para que poder tener un diálogo igual fluido, los chicos nos van poniendo piden la palabra en el chat y nosotros después les damos ahí que ellos puedan decir la viva voz, o si ¿Ya? bien la leemos también en el chat. Ya para que ¿Eso es al nosotros final? vamos ahí por orden, pero la ideal es que pregunten, aprovechen que estamos acá con la científica, lo que sea, y igual, no solamente de inmunología, igual pueden preguntar de ciencia, de qué la lleváis a ser científica, cualquier cosa, ¿ya? Así que, ahora Daniela, todo Ya. tuyo aquí, las pantallas. Muchas gracias, Marinela. Entonces, gracias por haberme invitado. A, a mí me encanta participar de este tipo de iniciativas porque siento que nosotros los científicos estamos un poco ajenos a la sociedad en general, no damos cuenta de lo que hacemos en la sociedad. Entonces, me parece que es crucial que conversemos y ustedes sepan de lo que estamos haciendo. Aunque como muy bien les dijo Marianela, yo no trabajo en particular en virus, pero sí trabajo en el sistema inmune y en cómo el sistema inmune nos defiende del cáncer. Y en cierto sentido, cómo el sistema inmune nos defiende del cáncer es bastante parecido a cómo nos defiende de las infecciones. Así que por eso me animé a dar esta charla sobre las infecciones. Voy a poner entonces mi presentación. Ok, ¿ahí la ven todos? Ahí. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Ya. Ok. Muchas gracias. Entonces, esta charla se va a dividir en tres partes. Una parte que es hablar sobre los protagonistas de esta historia, porque la inmunología hay que creerla y hay que entenderla como una historia, ¿no es cierto? Como
como donde hay distintos protagonistas que cumplen un rol en defendernos de los patógenos. Entonces, esta historia de cómo nos defendemos de los patógenos está liderada por distintos elementos, distintos componentes, y los vamos a ir viendo. También quiero recalcarles sobre cómo es que nosotros a lo largo de la historia, hemos sido acompañados por las pandemias. Y no es algo que ahora, con respecto al COVID, no es algo nuevo, ¿no es cierto? Sino que es algo que nos ha ido acompañando desde tiempos inmemoriales. Después vamos a ver cómo nos defendemos de los virus y vamos a ver cuáles son los componentes importantes y cómo es que efectivamente nosotros podemos lidiar con estos virus que nos atacan. Entonces, lo primero que les quiero decir es que acá vemos una bomba atómica. El sistema inmune es una bomba atómica. Mucha gente piensa que hay que andar activando el sistema inmune, ¿no es cierto? Por ahí andan diciendo, inmunolízate, vamos, toma este medicamento porque te va a hacer que van a aumentar tu defensa. No nos creamos siempre todo lo que escuchamos, porque no hay muchos estudios científicos con respecto a cómo todos estos, los chamitos o todos estos suplementos alimenticios nos van a potenciar el sistema inmune. Y más aún, tampoco pienso que sea tan recomendable activar el sistema inmune cuando se nos plazca, ¿no es cierto? Porque es una bomba atómica y como una bomba atómica tiene efectos colaterales y hay mucho daño. Cada vez que se activa la respuesta inmune hay mucho daño. Entonces, cada vez que activamos la respuesta inmune también tenemos que tener todos los mecanismos como para apagar el sistema inmune, desenchufarlo, ¿no es cierto? Y el sistema inmune nosotros sabemos que tiene la capacidad para reconocer, neutralizar y eliminar lo que más clásicamente conocemos como los patógenos, ¿cierto? Entre los cuales están, por ejemplo, los virus. Entonces el sistema inmune clásicamente nosotros lo definimos como que es capaz de reconocer a los virus, neutralizarlos y finalmente eliminarlos, ¿cierto? Y los patógenos en general. Pero también el sistema inmune es capaz de eliminar células propias alteradas o transformadas. Por ejemplo, células cancerosas. Entonces, se ha descrito que existe esta teoría de la inmunovigilancia, que el sistema inmune está vigilando a lo largo de todo el cuerpo, tratando de encontrar aquellas células que se están transformando en células cancerosas, de manera de eliminarlas rápidamente antes que se transformen en un tumor. Y es así como ahora ya sabemos que en realidad en las personas que tienen el sistema inmune apagado, por ejemplo, las personas que tienen VIH, el SIDA, o algunos pacientes que están tomando medicamentos para apagar la respuesta inmune, se desarrolla con mucho mayor frecuencia los cánceres. Entonces el sistema inmune nos defiende de los cánceres, pero también se equivoca y es capaz de reconocer elementos que no son, cosas que no son dañinas para nosotras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el polen, o elementos de los ácaros, del polvo. Entonces, en cierto sentido el sistema inmune no es totalmente perfecto, se equivoca y nos produce estas alergias que ahora en septiembre todos sabemos de qué se trata, ¿cierto? Y también reconoce células propias. Muchas veces el sistema inmune se equivoca y reconoce células propias y se gatillan estas enfermedades donde el sistema inmune se vuelve loco y nos ataca a nosotros mismos. Y eso es lo que se denomina autoinmunidad. Inmunidad contra nosotros mismos. Y existen algunos ejemplos, por ejemplo, el lupus, ciertos tipos de diabetes, artritis, etc., donde el sistema inmune se vuelve loco y nos ataca a nosotros mismos. Entonces, por eso es que nosotros siempre tenemos que tratar de llegar a un equilibrio, ¿no es cierto? Como en todas las cosas. En la vida todo se debe tratar de un equilibrio entre la inmunidad, donde hay respuesta frente a los patógenos, y por otro lado hay tolerancia, nos toleramos a nosotros mismos, aunque muchas veces no es así, pero sí, nos tenemos que tolerar a nosotros mismos. Entonces tiene que haber un balance y no siempre estar esta explosión atómica andando. Ahora, ¿qué es lo que reconoce el sistema inmune de los patógenos? Reconoce elementos que son característicos de los patógenos. Entonces, reconoce cosas que tienen los patógenos y que no tienen las células humanas, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, el lipopolisacárido, que constituye parte de la superficie de algunas bacterias, por ejemplo, reconoce
ese tipo de elementos que son, que son totalmente indispensables por parte de los patógenos. Y entonces los patógenos no pueden llegar y deshacerse para escaparse del sistema inmune, de esos elementos. Pero además, este personaje que nosotros vemos acá, ella se llama Polly Matzinger, y alrededor de los años 80, ella tiene una historia muy interesante, porque ella, dentro de todas las cosas que hizo antes de dedicarse a la inmunología, y a entender la inmunología, ella era una conejita Playboy. Entonces, le costó mucho entrar en esta comunidad científica que era dominada por los hombres, por los grandes próceres de la inmunología, y que desde hace mucho tiempo, ellos decían que el sistema inmune reconocía las cosas extrañas, ¿no es cierto? Los elementos extraños que eran derivados de los patógenos. Pero ella se puso a pensar, en realidad, el sistema inmune no solo reconoce los patógenos, sino que también, ¿cómo puede ser que el sistema inmune, por ejemplo, no reconozca nuestra flora comensal y no destruya nuestra flora comensal? La flora que tenemos en los microorganismos que tenemos en la piel, que tenemos en nuestro intestino, ¿por qué no los elimina? O, por ejemplo, ¿por qué la mujer embarazada no elimina al feto? El feto tiene la mitad de las moléculas del padre. Entonces, ¿por qué no los eliminamos? Y en realidad a ella se le ocurrió que en realidad el sistema inmune también estaba reconociendo lo que era peligroso. Y ella hizo esta famosa teoría del peligro, y como en realidad la comunidad científica era muy chauvinista, muy poco abierta a estas nuevas ideas, ella empezó a publicar y se consiguió un colaborador para publicar sus estudios científicos, y así ella tenía este colaborador que lo apoyaba. Y mucho tiempo después se dieron cuenta de que este colaborador era uno de sus perritos. No es este de la foto, pero efectivamente ella utilizó el nombre de uno de sus mascotas como colaborador en sus artículos científicos. A pesar de todo esto, Polly Matzinger logró poner en la teoría del peligro la palestra, y hoy día sabemos que efectivamente el sistema inmune no solo reconoce los elementos de los patógenos, sino que también cualquier cosa que puede generar peligro o daño. Y la respuesta inmune, entonces, la podemos clasificar en dos grandes ramas. Como vemos acá, una rama que es la respuesta inmune innata, que es la primera barrera frente a todos los microorganismos que nos atacan, y que responde de manera rápida, ¿no es cierto? Es la primera que llega ahí a contener los virus, las bacterias y todos los patógenos, hasta que se desarrolla esta otra respuesta inmune, que es la denominada respuesta inmune adaptable, que, como dice el nombre, se adapta y cambia, ¿no es cierto? Entonces va cambiando y va mejorando con el tiempo. Y vamos a ver que esta es la rama que nos permite el desarrollo de las vacunas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay memoria y hay una respuesta que va mejorando con el tiempo, al igual como este niñito, el Jaden Smith, va mejorando su técnica a medida que Jackie Chan le va enseñando estas características, va mejorando en el tiempo. Y entonces el sistema inmune es un clásico ejemplo de cómo nosotros podemos ver el sistema inmune, es como un ejército, ¿no es cierto? Donde cada uno de los elementos de este ejército cumple una función bien particular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las denominadas células dendríticas, que, como dice su nombre, tienen estos pelitos, dendritas, y que en realidad están en la entrada de todos los sitios por donde podrían entrar los patógenos. Y están ahí esperando que lleguen los patógenos, y que entonces estas células lo que hacen es capturar este patógeno y rápidamente se lo van a presentar a los linfocitos. ¿Okay? Entonces, esta célula dendrítica es una espía de inteligencia, porque le entrega información clasificada al linfocito sobre el patógeno. Le dice, oye, me encontré con este patógeno, y entonces este es un patógeno intracelular, vive dentro de las células. Y además, ¿sabes qué? Me lo encontré en el intestino. Así que el linfocito ahí rápidamente tiene que montar una respuesta contra este patógeno en base a las características que le informó la célula dendrítica. Son células muy importantes. También tenemos a los denominados macrófagos, que, como dice el nombre, macro, grandes, fagos, grandes comedores, que son las fuerzas especiales, que lo que hacen son especialistas en comer.
¿no es cierto? Y de esa manera, comiendo, van no solo destruyendo a los patógenos, sino que también van dejando un poco limpio, luego de que ocurre esta batalla campal, donde se gatilló la respuesta inmune, los macrófagos ellos son como aseo y ornato, es decir, ellos van y empiezan a eliminar todos los desechos que hayan quedado en este campo de batalla, de manera de dejar todo limpiecito y listo, como que aquí no hubiese pasado nada. También tenemos las denominadas células natural killer, o las asesinas naturales, ¿no es cierto? Y estas son células muy importantes en la inmunidad contra los virus, y son también, a mi gusto, los denominados francotiradores. Y ellos están entonces siempre listas para matar, por eso se llaman así, natural killer. Y entonces ellas destruyen específicamente aquellas células que están infectadas con virus y aquellas células tumorales. Y que son estas células que en realidad quieren camuflarse del sistema inmune y, entre comillas, pasar piola, ¿no es cierto? Entonces, un virus que ha infectado una célula rápidamente como que tiende a esconderse dentro de la célula, pero nada, la célula natural killer está ahí para detectarla y eliminarla rápidamente. Y todo esto son células de la inmunidad innata, que son los primeros respondedores, junto con los neutrófilos, que también son los primeros que responden, los primeros que llegan y son como la carne de cañón finalmente. ¿Okay? Y ellos llegan al sitio a destruir y eliminar los patógenos. Y entonces, en el área, en el ala de la respuesta inmune adaptable, las células que tardan un poquitito más en desarrollar una respuesta inmune, están los denominados linfocitos TCD4, que como vemos acá, son los denominados colaboradores o helper, y son los encargados de las telecomunicaciones. Entonces ellos están ahí coordinando a la respuesta inmune. Entonces, ok, aquí, linfocito TCD8, nos encontramos con un patógeno intracelular, puede ser un virus, entonces actívate y elimina ese patógeno intracelular. ¿Okay? Entonces el linfocito TCD4 está ahí coordinando, enviando información. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de estos correos postales, o estos mensajes de WhatsApp, que son las denominadas citoquinas, que ellos van entregando información, son mediadores de la información, como mensajes de WhatsApp. Entonces, los linfocitos TCD4 se comunican con las otras poblaciones celulares de la respuesta inmune a través de estos mensajes de WhatsApp, que son las citoquinas. Y acá tenemos el linfocito TCD8, que es la artillería pesada, y que es un elemento muy importante para eliminar a los patógenos y a las células infectadas con virus. Y lo hace mediante el denominado beso de la muerte. Y suena un poco romántico, ¿no es cierto?, el beso de la muerte, pero en realidad lo que hace este linfocito es acercarse a la célula blanco, darle un pequeño besito, y en ese beso le entrega muchas moléculas y proteínas tóxicas que hacen que la otra célula cometa suicidio. Entonces este linfocito TCD8 induce el suicidio en la célula infectada. Y es un mecanismo que también lo utilizan las células NK para eliminar a las células infectadas. Y también tenemos a los denominados linfocitos D, que son los bombarderos, y que producen estas bombas que neutralizan a los patógenos, a los virus, y que son los denominados anticuerpos. ¿Okay? Y aquí tenemos este linfocito B que está produciendo estos anticuerpos contra los virus. Y entonces aquí ya tenemos una idea de cuáles son la mayoría de los elementos que van a responder contra las infecciones virales. Pero también tenemos que saber que todas las células del sistema inmune se alojan y se desarrollan, parten su vida en este jardín infantil que es la médula ósea, que son los huesos, ¿no es cierto? Y que en realidad todas las células que están en la sangre se desarrollan a partir de estos precursores que se encuentran en los huesos, en la médula ósea. Y luego, algunas células tienen que pasar por procesos de especialización, ir a la universidad o a la escuela de telecomunicaciones y artillería, y esos son los linfocitos T que tienen que pasar por el timo, donde se especializan y donde adquieren esta función nueva para eliminar a los patógenos. Y entonces también tenemos que saber que existen los denominados órganos linfoides secundarios, que son como los centros de operaciones o el pentágono, como yo les esquematizo acá. Y entonces en este lugar es donde la célula dendrítica le entrega toda la información al linfocito T para que este linfocito se active.
Entonces la célula dendrítica, una vez que se encuentra con un patógeno, por ejemplo, en la piel, lo fagocita, se lo come, lo corta en pedacitos y va al órgano linfoide secundario y se lo va a mostrar al linfocito T para activar la respuesta inmune. Y un ejemplo de órgano linfoide secundario podría ser las amígdalas. ¿Les ha pasado que de repente sienten dolor de amígdala? Ups, me estoy resfriando. Y entonces al cabo de un tiempo me dejó de doler la garganta, me dejaron de doler las amígdalas, ya no están tan inflamadas. Y eso quiere decir que ya las células que estaban ahí en los órganos linfoides secundarios, los linfocitos T que se activaron, ahora están saliendo a circulación y están eliminando a los patógenos donde quiera que estén. Entonces, cuando ya sentimos que se nos está pasando el dolor de garganta, es porque ya tenemos montada una respuesta inmune y estamos combatiendo un patógeno, por ejemplo. Y el tejido terciario es el que nosotros denominamos el campo de batalla, que es donde se lidera la batalla campal, que es donde el linfocito o las células del sistema inmune están batallando contra los patógenos. Y puede ser cualquier lugar del cuerpo, ¿cierto? Y entonces aquí les muestro un video, si puedo de alguna manera, opción del puntero. Aquí les muestro un video que probablemente ya lo han visto, y este es un neutrófilo que está persiguiendo a una bacteria. Entonces, estas son una de las células, las principales que responden frente al encuentro de los patógenos, son la carne de cañón. Y fíjense que la respuesta que tiene es perseguir a esta bacteria que está por ahí, y hasta que la encuentra y la fagocita, se la come y la destruye dentro. Entonces, estos son los denominados carnes de cañón del sistema inmune, los primeros que responden. Ay, me pasé. Y entonces es importante este proceso por el cual la célula dendrítica le informa a los linfocitos T cuál es el patógeno y dónde está el patógeno y cómo tenemos que responder frente a este patógeno. Y eso lo hace porque la célula dendrítica se encuentra con el patógeno y migra al órgano linfoide, donde le da toda la información del patógeno al linfocito T. Y ahora el linfocito T puede activarse e ir nuevamente donde estaba el patógeno y eliminarlo. Entonces las células dendríticas cumplen un papel importante para activar a la respuesta inmune adaptable. Y aquí tenemos la interacción entre una célula dendrítica y linfocitos T. Acá hay varias células dendríticas, fíjense que son estas células peluditas, y estos otros son los linfocitos T. Entonces, en cierto sentido, la célula dendrítica como que toquetea al linfocito T, y así le entrega la información que tiene que entregarle con respecto al patógeno. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de esta charla, y que tiene que ver con las pandemias, ¿no es cierto? Que hoy en día estamos muy conscientes de que existe esta pandemia del COVID, pero fíjense que a lo largo de la historia hemos tenido muchas otras pandemias que nos han aquejado. Aquí está el tiempo, allá es anterior y aquí estamos en el tiempo actual, y hemos tenido muchas pandemias a lo largo de la historia. Hoy día estamos aquí con COVID, pero hemos estado con el problema del VIH, del virus del VIH, que ha sido muy importante en este último tiempo, y por ejemplo acá la gripe española, la peste bubónica, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que esto es con respecto a cuántas muertes han cobrado cada una de estas pestes, y podemos ver que la peste bubónica, alrededor de los años 1300, dejó 200 millones de muertos, erradicó casi a la población mundial. Y otra peste muy importante es la de la viruela, que gracias a los científicos ya tenemos erradicada la viruela actualmente. Y tenemos también la gripe española, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el virus del VIH, que actualmente ya tenemos alrededor de 35 millones de muertes asociadas al VIH. Y aquí en pequeñito tenemos el COVID-19, que ya hay alrededor de 600.000 muertes y siguen creciendo a la espera de la famosa vacuna que se tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, en algún momento pronto. Y entonces aquí tenemos un registro fotográfico para que ustedes vean lo importante que son cada una de estas pandemias, y que muchas veces
no lo tenemos en la mente, en el colectivo. Y entonces pensamos que somos inmortales, ¿no es cierto? Que nunca nos hemos estado en peligro como humanidad. Pero aquí podemos ver la gripe española, que en 1918, cuando Europa estaba sumergida en la Primera Guerra Mundial, afectó y eliminó a gran parte de la población de Europa. O podemos ver acá la poliomielitis, que miren, lamentablemente el blanco eran los niños y que los dejaba con parálisis definitiva. O también la viruela, que en muchas culturas ni siquiera bautizaban a los niños hasta que les diera viruela, porque una vez que les daba viruela ya podían en una de esas sobrevivir al resto de las cosas. Entonces, la viruela incluso nos ha acompañado desde mucho tiempo. Se han encontrado fósiles de momias con signos de que ya la viruela nos había acompañado hace más de 2000 años. Y entonces la viruela fue una enfermedad muy importante y fue una de las primeras enfermedades que se quiso atacar. Y Edward Jenner, alrededor de 1800, 1798, observó que las mujeres que estaban en contacto con las vacas que desarrollaban un tipo de viruela menos importante, estas ordeñadoras nunca se enfermaban de viruela. Y de hecho acá hay una frase de una ordeñadora que dice: yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. Entonces, en cierto sentido, pareciera ser que al estar en contacto con esta otra viruela, las personas se hacían, entre comillas, inmunes. Quiere decir que tenemos una protección contra esta enfermedad. Y entonces lo que hizo Edward Jenner, miren, fíjense que la mayoría de los estudios iniciales se hicieron con niños. Tomó a este niño y lo que hizo fue inyectarle material de una herida de la vaca, ¿okay? De la vaca que tenía viruela, y entonces le inyectó ahí en el brazo esta herida, y posteriormente lo que hizo fue inyectarle la viruela intencionalmente. ¿Se imaginan cómo pasaron todos los comités de ética por este tipo de estudios? Entonces, lo que vio es que eso protegía al niño y protegió a muchas personas después, porque estos fueron los primeros investigaciones que dieron lugar a las vacunas. Por eso se llaman vacunas, porque fueron derivadas de las vacas. Y entonces, posterior a eso, otro pionero de la inmunología fue Louis Pasteur, que él desarrolló, estaba trabajando para tratar de erradicar la rabia. Alrededor de 1885 él estaba trabajando en estos extractos de tejidos de conejo que tenían rabia, y entonces llegó este niño, nuevamente un niño, imagínense, que gracias a los niños, yo a mis hijos les digo que gracias a los niños tenemos las vacunas, y ellos se ríen y me dicen: yo no me habría ofrecido. Les encuentro toda la razón. Y entonces este niño había sido mordido por un perro rabioso, y el único desenlace que tenía ese niño era la muerte. Entonces Louis Pasteur, ahí en 1885, dijo: ok, yo ahora tengo la oportunidad de probar mi vacuna contra la rabia. Y lo que hizo fue probar su vacuna, y esta vacuna fue efectiva, y logró salvar la vida de Joseph y salvar la vida de muchas otras personas. Entonces las vacunas son muy importantes, han sido muy importantes en tratar de mantener en control las enfermedades que nos han aquejado a lo largo de la historia. ¿Y cómo nos defendemos entonces de los virus? Aquí tenemos una célula infectada y podemos ver varias partículas del VIH. ¿Y por qué es que no hemos podido desarrollar una vacuna contra el VIH? Vamos a ver si alcanzamos a llegar, que es una enfermedad muy, muy difícil, que tiene muchos problemas para el desarrollo de vacunas. Y entonces aquí tenemos algunos de los componentes que yo ya se los mencioné en la introducción y que son importantes. Lo más importante para finalmente erradicar a los virus o a las infecciones son los linfocitos, ya sea los linfocitos T o los linfocitos B. ¿Y cómo lo hacen? A través de estos mensajes que se comunican, a través de este suicidio que generan en la célula blanco y a través de los anticuerpos. Esas son las tres grandes ramas que se tienen que activar para eliminar a las células infectadas con virus. Y otras células importantes, como yo les mencioné, son las células natural killer, que también tienen este papel y que también son considerados linfocitos, y son todas estas células muy importantes en erradicar los virus. Y aquí tenemos un linfocito T, CD8, que está
interactuando, estos son linfocitos TCD8 que están interactuando con una célula infectada, y miren cómo, ¡ay! Acá necesito salirme del puntero. Automática. Entonces, miren acá cómo estos linfocitos TCD8 están dándole el beso de la muerte a esta célula, que en realidad es una célula tumoral, pero podría ser una célula infectada. Entonces están interactuando con esta célula tumoral y le están entregando todos estos gránulos tóxicos, y miren ahora cómo la membrana de la célula tumoral se transforma y esa célula muere finalmente. Entonces esto es uno de los mecanismos a través de los cuales las células TCD8 y las células NK, en el denominado beso de la muerte, eliminan a las células infectadas. Pero también tenemos a los colaboradores, y los colaboradores son los linfocitos TCD4 o helper, que lo que hacen es producir estos mensajes que van a ayudar a los linfocitos B y van a ayudar a otras células a erradicar a las células infectadas o a los virus directamente. Y los linfocitos B que van a producir estos anticuerpos y van a también neutralizar a los patógenos. Y aquí tenemos cómo los anticuerpos pueden, en cierto sentido, ayudarnos a eliminar las infecciones. Y tenemos aquí que los anticuerpos pueden funcionar de varias maneras. La más clásica es la denominada neutralización. Entonces, en cierto sentido, los anticuerpos bloquean a las toxinas o a los virus y no permiten que los virus logren interactuar con la célula para infectarla, ¿no es cierto? Pero además, los anticuerpos sirven para marcar las cosas que el sistema inmune tiene que eliminar. ¿Ok? Entonces, marcan a las células que están infectadas y que tienen que ser eliminadas por el sistema inmune. Y entonces, dentro de las funciones de los linfocitos, ya sabemos que los linfocitos B producen anticuerpos que van a neutralizar a los virus y a los patógenos. Los linfocitos T colaboradores, que van a producir estas denominadas citoquinas, los mensajes de WhatsApp, que van a activar a otros componentes de la respuesta inmune. Las células TCD8 citotóxicas, que lo que hacen es darle el beso de la muerte a las células infectadas y eliminar, y lo mismo que hacen las células NK, Natural Killer, que rápidamente interactúan con la célula infectada y la eliminan. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de montar, cómo podemos tratar de defendernos finalmente de estos patógenos y de estas pandemias terribles? Y a raíz de todo esto que estamos viendo con el COVID, es que se le ha dado mucha importancia al desarrollo de las vacunas. ¿Y cómo funcionan estas? Lo que hacen es que nos exponen a pequeñas dosis, solo dosis muy pequeñas de patógenos atenuados o patógenos que están medio morir saltando, y el sistema inmune entonces aprende a reconocer y a atacar a ese patógeno. Y entonces si nos infectamos después con el patógeno, el sistema inmune ya lo reconoció, ya sabe quién es, y lo elimina más rápidamente. Y aquí tenemos la memoria inmune, y esto es algo muy crucial que nos permite que se desarrollen efectivamente las vacunas, porque las vacunas lo que hacen es tratar de activar y desarrollar memoria inmune, y eso tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Entonces la idea del desarrollo de la memoria inmune es que cuando nosotros nos infectamos o nos vacunamos, por ejemplo, se genera una respuesta, estos son anticuerpos, cantidad de anticuerpos en el tiempo, y esta respuesta decae, ¿no es cierto? Y si nosotros nos infectamos después con el patógeno, fíjense que la cantidad de anticuerpos que producimos es mucho mayor. Y no solo la cantidad, sino que la calidad. Y no solo la cantidad y la calidad, sino que también de manera mucho más rápida. A los 3 días versus a los 7 días ya tenemos una respuesta. Y eso nos protege de los patógenos. Y entonces es así como nosotros con las vacunas lo que hacemos es generar estas células denominadas de memoria que van a responder de manera mucho más eficiente, mucho más rápida, y van a tener una larga vida para eliminar el patógeno. Y entonces, para el caso del VIH, que es un virus, una infección que es muy importante hoy en día y que no tiene solución, el problema que tiene el VIH, el virus del SIDA, es que tiene 3 elementos que son cruciales y que no permiten el correcto o la eficaz, el desarrollo de las vacunas. Uno de ellos es que ataca a elementos centrales de la respuesta inmune.
a células que son muy importantes de la respuesta inmune, son el blanco del VIH. Otro elemento es que ellas mutan muy rápido, entonces es como que se van disfrazando del sistema inmune, y entonces los virus entonces ya no son reconocidos por el sistema inmune. Y el tercero es que se esconde. Entonces el sistema inmune no lo logra detectar y eliminar eficazmente, entonces no podemos desarrollar una vacuna eficiente. Y aquí tenemos el virus del VIH que entra, una de las vías de entrada son las mucosas, ¿no es cierto? Y entonces el VIH se encuentra aquí en las mucosas con las famosas células dendríticas. Y las células dendríticas lo reconocen y en vez de eliminarlo, lo que hacen es transportarlo directamente hacia donde se encuentran las células que el virus va a infectar, y que son los linfocitos TCD4 o colaboradores. Entonces, como si fuese un caballo de Troya, el virus se sube arriba de la célula dendrítica, y la célula dendrítica lo lleva directamente a donde están los linfocitos T. Y entonces ahí el virus rápidamente infecta a todos los linfocitos T, aumenta la cantidad de virus en la sangre, pero el sistema inmune algo hace para tratar de eliminarlo. Y entonces se generan linfocitos T que van a eliminar a las células infectadas, y también células que van a producir anticuerpos, linfocitos B que van a producir anticuerpos, entonces hay cierto grado de control de la infección. Pero el virus se esconde en los órganos linfoides secundarios, y cada vez que nosotros nos enfermamos de otra cosa que es diferente al VIH, un resfrío común o cualquier otra cosa, se va aumentando la proliferación o la replicación viral. Y entonces cada vez se van infectando más linfocitos, más linfocitos, más linfocitos, y finalmente por efecto citopático del virus que elimina a los linfocitos, y también por efecto de los linfocitos TCD8 que atacan a los linfocitos TCD4 que están infectados, es que va disminuyendo la cantidad de linfocitos TCD4 en el tiempo, hasta que pasa un umbral y la persona ya está inmunodeficiente. Y entonces ya no puede controlar a patógenos con los cuales habíamos estado conviviendo normalmente, entonces esa persona ya no tiene una respuesta inmune eficiente. Entonces ahora hablamos de una persona que está inmunocomprometida, inmunodeficiente, y de ahí viene el nombre, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Y entonces esa persona puede sucumbir ante cualquier enfermedad que no es un patógeno importante, sino que enfermedades con las cuales nosotros habíamos aprendido a lidiar y que ahora ya nos afectan y nos pueden matar. Y entonces eso era lo que yo les quería comentar sobre la respuesta inmune, y quedo entonces disponible para que me hagan preguntas o si les quedó alguna duda. Perfecto. Hay un perrito que estaba ahí. Me encantó la forma que nos presentaste a todos los componentes del sistema inmunológico. A mí me gustó ese, que era como un batallón. Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios de los chicos, que igual yo los voy a ir nombrando, no sé si ellos también quieren hacerla a viva voz. Por ejemplo, Benjamín Vallejos. Igual le tiene un comentario, ¿sí? Sí. Si dejas de compartir pantalla para que podamos vernos todos, Dani. Perdón. Ahí sí. Benjamín, ¿tú algo querías decir de los niños? Y pueden prender los videos, chicos, para que nos veamos también. ¿Dónde está Benjamín? Están un poco tímidos. O lo comentamos nosotros. Partamos así, y se van animando. Sí. Benjamín dice que los niños, como tú nos mostraste, fueron como conejillos de indias. Y yo en su tiempo. Y con las leyes actuales de vacuna y todo, por ejemplo, ahora que van a probar, y en Rusia que ya están probando la vacuna contra el COVID, por leyes éticas no se va a hacer en niños, ya no se puede probar en niños, solamente en adultos. Sí, ¿cierto? por favor. Sí. En general, claro, en las primeras fases se prueba la seguridad de las vacunas, entonces se hacen en pequeñas cantidades de voluntarios, después en una mayor cantidad de voluntarios, y después es cuando ya se pueden
inocular estas vacunas en la población que es más susceptible a las enfermedades. Entonces, en este caso, los niños, por ejemplo, contra el COVID, yo creo que no son la población prioritaria para nada. Entonces, no se preocupen, no van a ser conejillos de indias de nadie, menos mal, que eso ya cambió. Qué bueno. Pero si un niño, bueno, un adolescente de 17 años, él tuviera la intención, tampoco está permitido por las leyes, como las nuevas leyes éticas, ¿sí? Tiene que ser con todos los permisos de los padres y que eso quiere ser. No lo sé Como, exactamente, no te podría decir, pero me imagino que la vacuna, primero, como va a haber poca disponibilidad de la vacuna, inicialmente va a estar solo para las personas de mayor riesgo, y en general las vacunas tampoco se inoculan siempre en todas las poblaciones. Hay algunas que se ponen cuando uno es pequeño, otras que se ponen cuando son más grandes, por ejemplo, el virus del papiloma, que ya es antes de entrar a la adolescencia. Entonces, no es como que cualquier persona pueda llegar y vacunarse. Hay algunas que sí, la influenza, pero no sabemos cómo va a ir desarrollándose la historia con esta pandemia. Igual existen evidencias de que quizás podrían afectar a los niños también esta enfermedad. Entonces, yo pienso que en el futuro, a medida que vayan apareciendo nuevas investigaciones científicas, probablemente puede ser que esté disponible como para todos. Además, los niños también son un gran reservorio de esta enfermedad, aparentemente. No solo se infectan, sino que pueden ser un reservorio. Entonces, quizás también más adelante, no lo sabemos, van a poder vacunarse. No lo sabemos todavía. Tiene que haber mucha más investigación científica. Lamentablemente, las vacunas que se están desarrollando ahora actualmente, rápido. por ejemplo, la rusa, no sabemos si pasó todos los controles de calidad, porque para el desarrollo de las vacunas tiene que ser, hay etapas que tienen que cumplirse y probablemente se han saltado más de una etapa para tratar de ahora... Claro. Y no es sí, algo tan rápido, por ejemplo, esto se ha generado este año, llevan un par de meses trabajando, como que claro, no es algo muy probado, que como otras vacunas que es largo en los años, es largo el prueba tras proceso. prueba, prueba tras prueba. Claro, 2 años fácilmente. Sí. Mira, tenemos otra pregunta de Chervil. Chervil Pipo dice aquí en su chat, no sé si él la quiere hacer a Daniela. Anímate, sí. Abre tu micrófono. Sí. Dale. ¿Cuál fue el virus más grande del mundo? ¡Ah! Ahí te los mostré. Viste que estaban la peste bubónica que eliminó gran parte de la población, pero uno de los que a mí me gusta siempre mencionar, que es la viruela, porque la viruela también es uno de los más grandes y además nosotros los inmunólogos podemos decir con orgullo que gracias a la investigación que se hizo es que hoy día ya está erradicada de la faz de la Tierra. Entonces, ese es un gran logro de la inmunología y es el gran caballito de batalla que tenemos los inmunólogos para decir que lo que hacemos es importante, ¿no es cierto? No sé, me gusta mencionar la viruela porque además era muy importante porque era muy mortal, tenía una tasa de mortalidad muy alta. Pero ahí vimos, y la presentación se las puedo dejar, para que vean en estas tablas cuáles son todas las grandes pestes que hemos tenido, infecciones, pandemias. Oye, y agarrándonos acá de la pregunta de Chervil, si bien el virus más grande que ha habido en el mundo ha sido ya, como tú dices, la viruela, ¿cuál es el más letal que está actualmente? Sabemos que el COVID atrae a muchos muertos, pero yo creo que uno puede ser el VIH que ha sido más letal, ya que no se puede hacer la vacuna, porque como tú dices, es un virus que se esconde, que muta. Sí, el virus del VIH ha cobrado muchas vidas humanas, pero en un periodo bastante extenso. Claro. Y hoy en día se piensa que el virus del VIH se puede considerar más bien una enfermedad crónica, más que una enfermedad aguda que elimina a las personas rápidamente, porque debido al desarrollo de todas estas terapias antivirales es que se ha podido extender
grandemente la sobrevida a las personas que tienen VIH. Entonces, en ese sentido, no sé si es la más mortal, yo me iría más por los SARS, por los MERS, por el ébola, ese tipo de enfermedades que una vez que te da tiene unas tasas de mortandad muy altas. Y acá en Chile tenemos el virus del ANTA también, que es muy importante y que tiene altas tasas de mortalidad. Y que hay investigación que se está haciendo acá en Chile al respecto del virus ANTA en Fundación Ciencia y Vida. Perfecto. Tenemos otra pregunta que salió en el chat de Michael. Michael, si quieres preguntarla tú. ¿Dónde está Michael? Sí, hola, buenas tardes. Iba a preguntar, ¿cuál es el virus menos mortal que hubo en Chile, en el mundo? ¿Menos mortal? Wow, no sé, la verdad no lo sé. Yo creo que este virus que nos está quejando, el COVID, es uno de los menos mortales. Pero sí la característica que tiene es que es uno de los que se transmite más rápidamente y tenemos la suerte de que sea así, de que sea un virus que no es muy mortal. De hecho, las tasas de mortalidad son bastante bajitas en comparación a todos estos otros que yo les mostré y que provocaron grandes muertes a lo largo de la humanidad. Yo creo que podemos decir que el virus, menos mal, que el del COVID, tiene muy bajas tasas de mortandad. Pero no soy viróloga tampoco, ni microbióloga, pero quizás ahí alguien les podría dar una mejor respuesta. Pero, Ya. pero el COVID es una de todas las que mencioné ahí, es una de las menos mortales. Esta que nos está aquí. Ya. Muchas gracias, tía. Gracias. Ya. Tenemos otra de Ricardo Carancio. ¿Carancio puede ser? ¿Leí bien? Carancio, sí. Ricardo, toca entrar. Hola, tía, buenas tardes. Hola. Ya. Pues, tía, mi pregunta, esa cosa que habló del tal vez de la muerte que se da la bacteria, como en el video muestra como que explotan. Pues, Sí. si todas las bacterias del cuerpo explotaran a la vez, ¿una persona podría explotar? Muy buena tu pregunta. De hecho, lo que pasa en el COVID es que hay lo que se denomina la tormenta de citoquinas. Entonces, como el sistema inmune está matando muchos virus al mismo tiempo, se está provocando esta denominada tormenta de citoquinas que al final termina enfermando a la persona mucho más de lo que haría el mismo virus. Entonces, cuando la persona tiene una respuesta inmune exacerbada, exagerada, se genera esta tormenta que termina incluso matando a las personas. Muy buena tu pregunta, Ricardo. Es verdad, puede ocurrir algo así. Muy buena. Oye, acá nos llega un comentario que dice que el tamaño del virus más grande se llama megavirus y se encontró en las costas de Chile. Mira, hay un futuro viróloga por aquí. Hay por ahí alguien que nos aporta con estos datos. Gracias. Tenemos otra pregunta de Alejandro Aranda. Alejandro, si abres tu micrófono y tu video también, si quieres, para que Daniela te vea. Sí, mi pregunta es si antes no llegan a encontrar vacuna contra algún virus, ¿cómo lo exterminaban? Bien. No lo exterminábamos. Ellos nos exterminaban a nosotros, que era lo que pasaba con la viruela. Al final, la gente lo que hacía era un poco tratar de infectarse para ver si sobrevivía, infectar a los más pequeñitos rápidamente, sobrevivían, ok, estamos listos. Y ahí ya sabemos, con la clase que les di hoy, que el sistema inmune genera esta denominada memoria. Entonces, una vez que ya nos enfermamos contra estos patógenos, podemos infectarnos nuevamente contra este mismo patógeno, pero no nos vamos a enfermar. Entonces, de esa manera, incluso, por ejemplo, para la viruela, lo que se hacía era algo muy parecido a lo que hizo Jenner, que es la variolización, que tomaba las ampollas, las heridas de la viruela de otras personas y se las ponía a las personas en dosis pequeñitas, como una suerte de vacuna.
Entonces las vacunas se vienen como desarrollándose mucho tiempo, incluso antes de lo que pensamos. Y entonces de esa manera el sistema inmune como que reconocía el patógeno y ya la segunda vez que nos infectábamos ya podíamos controlar el patógeno y eliminarlo. Pero era bastante rudimentario, pero las vacunas en realidad, o lo que se parece a las vacunas, se viene desarrollando hace mucho tiempo. Muy buena pregunta. Hoy cuando usaban esa herida de las vacas, bueno, yo creo que igual servía, pero traía otras enfermedades asociadas. Imagínate. Bueno, menos mal que ahora ya no se hace eso, que están Sí, todos... están todos los niños a salvo. Tenemos aquí otra pregunta de Seba. Seba, si quieres abrir tu micrófono y tu cámara. Seba. ¿Se fue el Seba o no está el Seba? Vamos, Seba, anímate. ¿Dónde estás? Parece que... Ahí sacó el audio, Seba. ¿Cuánto se demoró la cura contra la viruela? ¿Cuánto se demoró la cura contra la viruela? Bueno, recién en 1980 se pudo erradicar la viruela. Entonces, imagínate, desde los años 1798 hasta estos años, recién se pudo erradicar ahora en el tiempo actual. Y eso porque mucha gente se tiene que vacunar para que las enfermedades desaparezcan. Y eso es exactamente lo que no está ocurriendo ahora. La cantidad de gente que vacuna a sus hijos es cada vez menor y llegamos a un nivel tan bajo que ahora ya no hay suficientes personas vacunadas para protegernos. Entonces, de repente hay personas que naturalmente no se pueden vacunar, por ejemplo, los lactantes, los bebés, o los ancianos que tienen una respuesta inmune que son más débil. Entonces, en cierto sentido, toda la gente que se vacuna protege a estas poblaciones que son más vulnerables, que son los bebés y que son los ancianos. Entonces, a medida que más personas nos vacunamos, podemos generar protección contra esta enfermedad. Y ha ocurrido exactamente lo contrario. Y es por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice que la tasa de vacunación ha ido disminuyendo en el tiempo y ahora por eso hay ciertos brotes de enfermedades que nosotros pensábamos que habían sido erradicadas o que estaban a punto de erradicarse, por ejemplo el sarampión, que lamentablemente hubo un científico que hizo una investigación que no fue muy científica y que dijo que la vacuna contra el sarampión generaba autismo. Esta enfermedad en los niños, que el autismo. Entonces, mucha gente dejó de vacunar a sus hijos porque, uno, pensaba que les iba a provocar autismo a los niños, y dos, porque nunca hubo una gran percepción de parte de la gente de que estábamos muy susceptibles a las enfermedades. Y entonces ahora han habido muchos brotes de sarampión en distintos países. Entonces, si no nos logramos vacunar todos, aunque nosotros pensemos que nunca nos vamos a infectar, si no nos logramos vacunar todos, no vamos a poder erradicar otras enfermedades. Por eso es muy importante que nos vacunemos. Pero esto no significa que al nosotros tener la vacuna ya se erradica para siempre. Podemos volver a contagiarnos, pero en menor grado, ya vamos a estar como más preparados. Claro, claro. Es decir, existen lugares donde, por ejemplo, se habla de que hay alrededor de 12 millones de niños alrededor del mundo que no han recibido nunca una vacuna. Entonces son todos estos niños que ahora están vulnerables a infectarse y a propagar las enfermedades. Entonces, por eso es que siempre hay algunos focos, por ejemplo, muchas veces se habla en África que hay algunos focos de enfermedades que en el resto del mundo están erradicadas y que en África no han sido erradicadas precisamente porque no hay buen acceso a las vacunas. Pero una vez que ya nos vacunamos, si es una buena vacuna, deberíamos estar protegidos por un largo tiempo contra las enfermedades. Hay algunas vacunas que requieren que uno se inyecte más de una vez. Claro, y hay vacunas como la de la influenza. Claro, los adultos mayores todos los años se deben vacunar. Claro, porque además contra lo que se vacuna cada año es distinto.
que son cómo van variando las cepas en el hemisferio norte, y esas son las que inyectamos después aquí en Chile. Entonces es una vacuna distinta cada vez en realidad. Entiendo. Tenemos otra consulta de Lucía. Lucía Núñez. ¿Nos dejaste una pregunta en el chat? No solamente cuando preguntaban de los virus, que cuáles eran los menos mortales, como dice Daniela, los menos mortales son los virus que ya tienen una vacuna disponible. Entonces todos ustedes, dentro del plan de vacunación nacional, reciben vacuna contra muchos virus, contra la hepatitis, por ejemplo, que ya no es una enfermedad tan peligrosa, pero si no existiera la vacuna, sería muy peligrosa. Y hay otros virus que nos atacan todos los inviernos, como los rinovirus, que no provocan enfermedades tan graves. Entonces, depende de si tenemos o no tenemos disponible una vacuna, y si nosotros tenemos esta memoria inmune que habla Daniela, y de si el virus infecta mucho o no a las personas. Solo eso. Gracias, Lucía. Gracias, Lucy. Ahí Isadora Castillo. Dejo una pregunta, Isadora, si quieres abrir tu micrófono y tu cámara para que la preguntes tú. Isadora o Isidora, vamos a ver si es. Isidora. Prefiere no hablar, dice. ¿Ah? Prefiere no hablar. ¿Puedes hacer la pregunta tú? Ah, sí, perfecto, la voy a buscar. Dice, en el pasado se lograron controlar las grandes pandemias, pero recientemente se han registrado algunos casos de la peste bubónica. En caso de que se multiplicaran los casos, ¿la podrían controlar? Bueno, mientras tengamos vacuna, estamos bien. Por eso es que es tan importante ahora el desarrollo de la vacuna contra el COVID. Mientras más personas se logren vacunar, más protegidos vamos a estar. Entonces, cada vez que escuchen a alguien que no quiere vacunar a sus hijos, ustedes díganle, no, todo lo contrario, tenemos que vacunarnos todos, aunque pensemos que no nos vamos a infectar, pero tenemos que vacunarnos todos porque esa es la única manera en que se puedan finalmente erradicar las enfermedades. Y si es que de lo contrario siempre van a haber brotes en distintos lugares, porque hay gente que no ha sido vacunada contra esa enfermedad. Entonces, mientras no la podamos erradicar, tenemos que seguir vacunándonos. Perfecto. Tenemos dos preguntas más, de ahí para empezar a cerrar, porque ya tenemos una hora. Ricardo quiere volver a hacer una pregunta. Ricardo. Dale. Y luego es Michael. Ricardo. Tú. Ya, tía, mi otra pregunta es de que de todos los virus que han nombrado, uno que nunca nombró fue la peste negra. ¡Wow! La peste negra. Que cuando investigué un poco sobre ella, apareció que era una plaga muy peligrosa. Así es, sí. Y yo creo que estaba dentro de las cosas que yo puse en la diapo, pero probablemente no la mencioné. Porque no tengo en este momento mayor información, probablemente tú sabes más, ya que investigaste al respecto. Bueno, lo que me pareció había sido que la peste bubónica, la peste negra, que me confundo a veces, pasó cuando llegaron unos tales vikingos con unos ratones. Aunque el error común es confundir y decir que los ratones trajeron el virus cuando fue la pulga lo que lo trajo. Bien, muy bien. Gracias, Ricardo. Buena acotación. Para acotar, acá nos cuentan que son muy mateos. Sí. Para la peste bubónica podrían servir los antibióticos, ya que es una bacteria. Ah, viste la peste bubónica. Muy bien. Tenemos acá también Michael. Michael quería volver a hacer una pregunta o dejarnos un comentario. Sí, una pregunta. Antes al parecer había un virus que le daban a los chanchos. ¿Esa era contagiosa? Muchas enfermedades tienen los denominados como hospederos. Entonces, a través de los cuales se pueden transmitir a los humanos. Y hay varias enfermedades.
la aviar, por ejemplo, la porcina, todo esto son pestes que ¿La son porcina? transmitidas, la porcina también, que son transmitidas, son virus que son transmitidos a los seres humanos. Y de hecho se habla mucho de que el COVID también ha sido transmitido a través de un animal exótico hacia el ser humano. Entonces existen estos reservorios en los animales que a medida que el humano ha ido interactuando más con estos animales, se han propagado hacia el ser humano. Entonces son enfermedades que son transmitibles desde animales hacia los seres humanos, efectivamente. Buena pregunta. Ya. Muchísimas gracias. Gracias. La porcina es la influenza porcina, la que también aquí llegó como el H1N1, ¿sí o no? Sí, creo que sí. Sí, que fue como, claro, así. Bueno, los niños eran más pequeños cuando fue el boom de la porcina acá. Claro. Claro, les llamó la atención la porcina, sí. Claro, no la escuchan. Nosotros sí, a ver, por ahí, por el 2010, 2012, creo que fue el boom de la porcina, del H1N1. Sí. Sí. Hoy tenemos muchas preguntas que, bueno, los profesores hicieron un buen trabajo con los chiquillos y los mandaron a investigar. Increíble, sí. Ya vamos, para no dejar a los chicos con la duda, vamos a seguir unos minutitos más. Alejandro nos quiere volver a preguntar. Después de Alejandro, es Alejandro y... Alejandro, que Alejandro escribe harto en el chat. Alejandro, si quiere hacernos la pregunta para que empecemos a cerrar. Alejandro Aranda. Profe, ¿cómo se cree o cómo ocurre el segundo contagio del coronavirus? El segundo contagio, como este brote. Todavía no sabemos mucho qué es lo que pasa con el COVID. Existe mucha investigación que se está haciendo. Recuerda que esto partió en diciembre del 2019, pero aparentemente el COVID se queda en algunas personas que son asintomáticas, que no presentan síntomas, y de esa manera después pueden volver a transmitirse a otras personas y que sí generan síntomas. Entonces, de alguna manera, como todavía no tenemos vacuna y no todas las personas se infectan, otras quedan sin infectarse, todavía van a haber estas nuevas olas de infección. Entonces va a haber un segundo brote, probablemente un tercer brote, hasta que podamos tener esta vacuna que nos permita protegernos a todos. Pero mucho de lo que del COVID todavía está en investigación, todavía los inmunólogos no entendemos bien qué es lo que pasa con la respuesta inmune. En algún momento se dijo, por ejemplo, que no se generaba memoria contra el COVID. ¿Te imaginas lo que sería eso? Eso sería que más o menos decir que no podríamos generar una vacuna contra el COVID. Pero hoy en día sabemos que sí, existen células, porque tampoco hay mucho tiempo en el cual se ha estudiado el virus, entonces no podemos saber cuánto tiempo duran las células de memoria. El primer infectado ocurrió recién en diciembre. Entonces no tenemos un largo plazo de investigación para saber si se genera una memoria, pero aparentemente sí se genera memoria y vamos a estar bien con las vacunas. Una vez se desarrollen, esperemos. Profe, ¿por qué acá en Chile no una persona la dan casi siempre de alta sin hacerle otro test? ¿Por qué le dan siempre de alta sin hacerle otro test? Yo tengo entendido que las personas igual tienen que estar haciéndose test luego de que les dan de alta. O por lo menos, no sé si después que le dan de alta uno tiene que, porque no te tienen en el hospital todo el rato. ¿Perdón? Yo tengo varios familiares que se han contagiado y después nunca más le han hecho test. Incluso han ido a pedir que le hagan test y le dicen que no, porque al ya estar en contacto se dice que ya lo pueden tener sin haberle hecho ningún test. Claro. Lamentablemente, como el sistema de salud está trabajando muy al límite de sus capacidades, muchas veces priorizan a las personas nuevas que se están infectando a hacer esos tests. Porque piensa que todos estos tests que se están haciendo, los están haciendo no solo a partir del Ministerio de Salud, sino que también en redes de laboratorios de investigación que están funcionando alrededor de Chile. Entonces, estamos trabajando a una capacidad máxima, entonces se están
haciendo prioridad de a quienes se les hacen los test. Lamentablemente, efectivamente, para hacerse un test es muy difícil. Uno tiene que llegar así, más o menos que enfermísimo para que te hagan un test, sí. Claro, tiene que llegar con todos los síntomas y ahí... Así es, y uno entra en un sistema. Así Claro, que y bueno, yo no me he hecho ningún test, no sé cuánto vale tampoco hacerlo particular, ¿no? Esa información yo no la En los consultorios hacen como 10 test diarios, pero son gratis. en el consultorio. gracias por tu acotación. Gracias, Alejandro. Entonces, nos vamos a empezar a despedir. Le pido si pueden todos abrir sus videos para sacar unos pantallazos, porfa, despidiéndonos, para verle las caritas a todos. Agradecemos a los profesores, a todos los chiquillos del Colegio Gabriela Mistral por estar hoy día, por estar súper atentos, hicieron hartas preguntas. Ahí a los que faltan, porfa, abran sus cámaras para que nos veamos. ¿Van a sacar un pantallazo? Vamos a sacar un pantallazo. ¿Puedo Ah. felicitarlas? Don Nelson. Puedo felicitarlas porque fue genial. Daniela, qué didáctica. Eran niños, son niños. Gracias. Qué fantástico, qué entretenido. Qué bueno que Lo difícil lo hiciste fácil. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo muy ad hoc con respecto a lo que estamos pasando, así que realmente felicitaciones. Se me hizo nada de este momento. Se me acumularon papeles, pero feliz. Muchas Sí, gracias. muchas Con gracias. eso me siento pagada, gracias. Y bueno, muchas nosotros- gracias, Daniela. Sí, te agradecemos por todo tu conocimiento y compartirlo con nosotros. Yo tengo la experiencia de que fui tu alumna hace muchos años y también muy didáctica, súper bien. Gracias. Muchas Y gracias. nosotros también queremos agradecer a Daniela por parte del equipo de Explora Surponiente junto a Lucía y esperamos volver a encontrarnos en otra oportunidad. Tenemos muchos niños que quieren saber muchas cosas, entonces a ver si nos puedes acompañar en lo que queda de este año. Así que ya, chiquillos, ahora vamos a sacar un pantallazo, ojalá todos así despidiéndonos con la mano. Ah. Esperen, voy a guardar esta y voy a sacar otra más. Y ahí lo vamos a compartir todo con Daniela, va a estar el por video. favor. Gracias. Así que, chao, chao. Chao. Gracias a Chao, todos. gracias. Chao. Oh. Chao, chao. Chao, Chao. chao, chicos. Chao, cuídense todos. Muchas gracias entonces por la invitación, les agradezco. Para mí siempre es súper importante hacer este tipo de actividades, entonces para lo que necesiten yo estoy disponible. Gracias, Daniela.